Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reportaje en el canal de YouTube. Hoy con un entorno bastante diferente a lo habitual, no hay aviones cerca mío, no hay ningún aeropuerto tampoco, estamos rodeados de naturaleza, un lindo sol. Me encuentro cerca de Cayambe. Esta zona es predilecta y número uno en la producción de flores ecuatorianas, que justamente nos encontramos en la temporada más alta del año de esta exportación del país. ¿Por qué? Se viene el Día de los Enamorados o San Valentín, como le conocen en otros países. Así que hoy voy a estar aquí en esta finca que se llama Mistic, una de las más icónicas e importantes de Ecuador, para mostrarles cómo es la producción de las flores, cómo se produce desde cuando crecen, cómo van después desarrollándose, hasta que las cortan, las embarcan en los camiones y se van al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, que es el principal punto de exportación de estas flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Así que bienvenidos a este reporte que he hecho otros temas relacionados aquí en el canal, pero hoy les voy a tratar de mostrar desde otra óptica y desde otras tomas también, para que ustedes vean cómo es esta emocionante y bastante diferente e interesante producción de las flores ecuatorianas. Así que bienvenidos a este nuevo video. No te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué te parece, cuál es tu flor favorita, cuál es tu color favorito de flor, de rosa, lo que tú quieras acá abajo en los comentarios. Y ya veremos también cómo conectamos este video con la parte aeronáutica en el aeropuerto de Quito, que ahorita está al máximo. Más de 500 vuelos exclusivos de carga están saliendo desde el aeropuerto, llevándose millones de flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Así que bienvenidos, vamos a conocer esta hermosa finca aquí en Cayambe. Estoy junto a Bianca Cargo, quien me ha invitado junto con otros medios de comunicación a ahorita va a haber una rueda de prensa donde está el CEO de Bianca Cargo, representantes de Keyport, representantes de Ocaflores. Así que vamos a ver si podemos conversar con ellos y también aprender algunos datos interesantes sobre la exportación de las flores ecuatorianas hacia todo el mundo. Vamos ahora a empezar el recorrido por esta florícola Mistic, donde vamos a aprender más sobre cómo es el proceso de floricultura de las rosas, flores ecuatorianas en general. Estamos dentro ya de uno de los cientos de viveros que hay. Por ejemplo, en esta florícola Mistic se van a exportar durante esta temporada de San Valentín más de 50 millones de flores. Imagínense lo que es. 50 de estos tallos se van a ir a todo el mundo, principalmente Estados Unidos, que es el principal comprador de nuestras flores. Aquí podemos aprender el proceso. Miren, por ejemplo, estas alguna vez fueron una rosa grande con tallos ya altos como estos acá, pero ya se cortaron y nuevamente del tallo principal empiezan a salir nuevas ramas que después las vamos a ver creciendo como las vemos en todo este vivero. Pues aquí está como van creciendo, como están recién plantadas o son de tallos anteriores que ya fueron totalmente podados. Vemos como los diferentes tamaños se van dando de las rosas hasta llegar al tamaño ya de rosa adulta, cuando ya son cortadas y están listas para exportación. Y todo lo que vemos aquí es de exportación, vale indicar, porque hay fincas florícolas especializadas para flor local. No existe el famoso flor de rechazo, no. Hay diferentes fincas especializadas para lo uno, para lo otro. Esta acá es netamente para exportación. Y todo lo que vemos acá en su momento, cuando alcance su vida, desarrollo, digámoslo así, y ya están listas a ser exportadas, las cortarán y las empacarán para de ahí mandarlas al aeropuerto de Quito. Y es importante indicar que las rosas varían según el mercado. Las rosas que van a Estados Unidos no son las mismas rosas, por ejemplo, que van a Europa, o que incluso van más allá hasta Rusia, que Rusia tiene otros requerimientos de tallos más altos, incluso tallos más gruesos. Estas de acá son, digamos, estándar tradicionales que las conocemos, las rosas, pero si ustedes vieran las que son para Rusia, el tallo debe ser por lo menos unas 4 o 5 veces más grueso y son muchísimo más altas y con botones. Por si acaso, esto de aquí se llama botón y los botones son más grandes.
Y en el vivero que estamos en este momento es interesante porque aquí se desarrollan nuevas clases de nuevos tipos de rosas. Se mezclan rosas rojas con rosadas, se hacen injertos en los tallos para ver qué se genera de nuevos productos para mantenerse como, digámoslo, vigentes en el mercado global de las rosas, que Ecuador ocupa un puesto muy importante en la exportación, justamente atrás de Colombia, que es el número uno prácticamente a nivel mundial de la exportación de rosas y de flores en general también. A ver, de rosas, valga la indicación, es de rosas porque el mayor exportador en general de flores del mundo es Países Bajos con sus tulipanes. Y si ustedes no lo sabían, Ecuador vende al mundo más o menos 280 millones de dólares en rosas y en flores ecuatorianas por San Valentín. Solo por San Valentín, 280 millones de dólares. Imagínense lo que es un montón, muchísimo dinero. Y este color aquí está hermoso. Miren el tamaño de este botón, comparen con mi mano, es muy grande. Y el riesgo de estar aquí dentro de este invernadero son estas espinotas. Cuando caminamos aquí por estos pasillos, hay que confiar de que no nos agarremos con una espina y nos vaya a lastimar, pero es divertido, hermoso, huele riquísimo aquí adentro, es súper abrigado, muy bonito este lugar. Acá encontré otra flor, otra rosa muy bonita, color amarillo. Miren esos detalles que tiene. Es una variedad especial de color que se pone muy de moda en una época del año por una famosa canción, Flores Amarillas, y la venta de estas flores específicas despegan. Y algo interesante de todo esto también es que, a ver, San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad, es del 14 de febrero. Pero las rosas están viajando ya desde hace 2 semanas, empezaron su recorrido por todo el mundo. Ustedes dirán, pero hace 2 semanas no es San Valentín. Sí, resulta que es temporada tan alta que la gente empieza a regalar las rosas ecuatorianas, en este caso que estamos viendo hoy, desde mucho tiempo antes. Incluso la temporada alta empezó hace 2 semanas, hoy es 3 de febrero, y termina más o menos entre el 9 y máximo hasta el 12 de febrero. La temporada alta se da por cerrada. Y en todo ese tiempo las flores están viajando ya permanentemente, pero la temporada punta, el pico máximo justamente es de esta semana. Del 1 de febrero hasta más o menos el 8 de febrero son los días de máxima demanda, que las flores viajan por todos lados desde Ecuador, gracias a Bianca Cargo también, que las lleva. Justamente Bianca Cargo nos contaban que incrementan su operación, prácticamente la triplican o casi la cuatriplican su cantidad de vuelos hacia Ecuador, principalmente volando hacia Miami y también hacia Los Ángeles. En cambio, el aeropuerto de Quito en general va a recibir más de 600 vuelos, me comentaron en la actualización, exclusivos de carga para llevarse millones de flores hacia todo el mundo. Es una locura, y no es solamente San Valentín, sino desde antes las rosas se empiezan a mover por todos lados. Un dato que tal vez no lo conocían. Estamos ahora con Diogo Elías, quien es el CEO de Avianca Cargo. Diogo, bueno, primero bienvenido a Ecuador, te gusta tenerte por acá. Coméntanos cómo va la temporada de San Valentín para Avianca en términos generales. Claro, bueno, para Avianca Cargo es súper importante la temporada de San Valentín, porque es cuando todos se preparan, todos los productores, todos los que producen las flores, se preparan para exportar mucho más volumen en ese periodo. Y operamos todo el año hasta empezar la temporada. Nosotros preparamos tanto lado tierra, o sea, contratamos más gente que está en la bodega de Bogotá, de Medellín, de Quito, también en Miami y Los Ángeles, principalmente eso. Y además rentamos flota, porque nuestra flota va operando a tope, a total, pero también tenemos
contratado aviones terceros para soportar todo ese crecimiento, porque hay algunos mercados que no solo duplican, a veces triplican el volumen de una semana normal, regular. Entonces tenemos que contratar eso. Así que nosotros estamos preparados. Ya estamos casi al final de la fiesta, nos falta un poco, pero tenemos planificado hacer más de 300 vuelos en esos 22 días que la ventana de consideramos San Valentín para las 3 estaciones, misma de destino a Miami y Los Ángeles. Esos son los 2 destinos principales, pero también que vamos a Madrid, a Europa, y también conectamos carga a las flores a Asia. Pero esos son los principales mercados. Y los principales exportadores son Colombia, sería Bogotá, Medellín, también Quito, ¿correcto? Correcto, sí. Entre Colombia y Ecuador, históricamente, casi 90% de la flor que se vende en los Estados Unidos y Canadá viene de los 2 países. Bogotá siendo el principal, con el volumen, después Quito y en tercero Medellín. Esos son en orden de exportación en volumen. Y ahora que estamos en Ecuador, coméntame, Diego, ¿cómo es la operación de Avianca Cargo aquí en Ecuador? ¿Cuántas frecuencias tienen actualmente? Y lo normal. ¿Cuántas frecuencias tienen normalmente? Claro. Nosotros operamos en ese periodo del año pasado, en una semana normal, regular, una frecuencia diaria, o sea, 7 vuelos semanales. Eso fue al inicio del año pasado, todo el primer semestre. Pero nosotros hicimos una inversión importante, incrementar flota, y con ese incremento de flota ya terminamos el año de 2025 operando 10 frecuencias semanales a Miami, además de 4 Los Ángeles a la semana. Entonces terminamos el año de 2025 operando 10 Miami a la semana, con 4 y también 4 Los Ángeles a Los Ángeles. Desde Quito. Y ahora temporada, entonces comparamos la temporada, una semana típica del año pasado, ese periodo, con 7, y ahora con la temporada que vamos a hacer un poco más de 70 vuelos en los 20 días, es casi que triplicamos la frecuencia, nuestra capacidad de exportación desde Quito hacia Miami. Entonces, ¿Con qué aviones? Casi 3 al día. 3 al día, 3 vuelos diarios. ¿Y con qué aviones se realizan estos vuelos? Nosotros primero con nuestra flota, principalmente, el Airbus 330, que llevan 62, 64 toneladas de flota. Y también operamos flota de otras aerolíneas que operan Boeing 767. Y acá operamos eso, pero también en otras partes operamos el 747. Eso es el principal flota que operamos. Y para el resto del año 2026, ¿cuáles son las proyecciones de Avianca Cargo en Ecuador principalmente? ¿Se ve un incremento de mercado con lo que está ahorita? Vamos a ver cómo se va moviendo. Claro. Ecuador para nosotros es el mercado donde más estamos creciendo. Entre las 3 bases donde operamos con Vuelo a la Flor. Si lo miramos, Valentina, aún tenemos que esperar con el cierre, pero proyectamos crecer entre 20 y 22%. Valentín 26 contra 25. Y el mercado, como comentó Alejandro, el presidente de ExpoFlow, el mercado debe crecer como 3. Eso significa que nosotros estamos creciendo nuestra posición en Ecuador hacia los Estados Unidos, que el principal mercado de exportación y nuestro principal mercado operamos acá. Entonces tenemos expectativa de seguir creciendo, como te comenté que salimos de una semana 7 a 10 a Miami, esperamos seguir creciendo ya al inicio del año ahora post-Valentín. Y en este crecimiento se evaluó tal vez la creación de una filial propia, un tipo Avianca Cargo Ecuador, como ustedes tienen operación ya en México, obviamente en Colombia. ¿Se evaluó en algún momento esa situación? Siempre estamos evaluando opciones, pero hoy día la forma como operamos, como tenemos coordinación entre los países, la forma como podemos dotar los aviones, la verdad que operamos, somos también ecuatorianos acá como Avianca, con el grupo, pero Avianca Cargo hoy día una compañía colombiana, basada en Colombia, pero que podemos operar los Quito Miami y el Quito Los Ángeles, o inclusive Quito Europa, también como operamos en el Q4 2025 con nuestra filial de Colombia. Pero sí es un mercado súper relevante. Perfecto, Diego, muchas gracias. Gracias, Diego. Avanzando con el recorrido, hemos llegado a llamémosle hangar, a este cuarto, donde empieza a armarse los ramos de flores, los bouquets, y los van mandando en esta cinta transportadora. Pero cada uno de estos puestos los va armando, como ustedes pueden ver ahí. Le ponen una liga, lo amarran, le dicen que está todo bien, lo etiquetan y lo mandan para acá. Acá el trabajo del aceño es mide el tallo y también mide el tamaño del botón y lo va mandando por cada uno de esos carriles, porque cada cliente te exige un tamaño de botón, un largo o alto del tallo, y todo eso se va midiendo en este proceso.
Y también hay un proceso de inspección visual, por si acaso estas de acá son las que son de rechazo, las que no se van a exportar porque tiene que tener alguna falla, posiblemente la hoja tenga algo malo, algo dañado, tenga incluso algún tipo de peste, algún bicho por ahí de más, y no se empacan y no avanzan en el proceso. Entonces de la banda transportadora llegan a esta estación donde cortan el tallo, lo perfeccionan el tallo, para que quede bonito, y después ya los van colocando acá. Y esto ya estaría listo para pasar al cuarto frío, donde empieza el proceso de conservación de la flor para que llegue hasta el destino final. Y aquí hay otros ramos o bouquets con diferente, como pueden ver aquí ya tiene decoración, tiene otro tipo de flor que siempre olvido este nombre de esta flor chiquita blanca. Es como algo, no me acuerdo exactamente. Y este tiene otro armado, como pueden ver, otro diseño al otro que vimos. Entonces esto va a ser para otro cliente. Las que vimos al principio que tenían como ese empaque amarillo, otro cliente y así sucesivamente. Miren, y estas de acá tienen otro tipo de embalado, de empaque. Y obviamente va a ser para otro cliente. Y estas están súper lindas, miren estas. Y por ejemplo en estas estaciones, en cada estación hay estos números y se indica el largo del tallo en centímetros. Pues, por ejemplo, si un cliente pidió tallos de 90 centímetros, pues van a ir agrupando en el 90, en el 95, 85, etcétera. Entonces para cada cliente hay un largo del tallo específico y cambian también el tipo del botón, el color, etcétera. Las flores azules que vieron hace un rato corresponde a estas flores específicas que son las mejores, prácticamente las únicas que aceptan ser pintadas en este proceso respectivo de tinturado y que después igual se van a abrir en el florero, se van a ver bonitas en estas flores específicas. Y aunque ustedes no lo crean, estas son rosas de verdad. Obviamente el color es puesto, pero las rosas son de verdad. Solo que aplican un proceso especial para que tenga textura de terciopelo. También hay rosas negras, por si acaso. Hay todos los colores, lo que el cliente pida, acá lo hacen. Y desde las fincas llegan acá al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, a la Terminal Internacional de Carga del aeropuerto, miles y miles de camiones cargados con toneladas y toneladas de las flores ecuatorianas listas para distribuirse hacia todo el mundo y sus destinos finales. Tras llegar al aeropuerto, cada una de las cajas va pasando por estos filtros de seguridad que son rayos X, con el objetivo de revisarlos y que cumplan con los estándares y lo que dice la guía de envío. Y también detectar objetos extraños que no tengan nada que ver con las flores. En este caso, esta caja está totalmente correcta, así que puede continuar su viaje hacia las bodegas interiores. Aquí se van paletizando, se empiezan a apilar las cajas una por una y después van acomodándose en estos espacios, que es el cuarto de la paletizadora, que tiene el objetivo de ir acomodando las flores para después pasar al cuarto frío que vamos a ver en un minuto. Y justo nos encontramos aquí con una caja de Mystique, la florícola que visitamos en Cayambe.
Imagínense lo que es el proceso de una por una estas cajas que van ingresando y se las van acomodando y apilando para que vayan tomando. Eso es lo que les quería mostrar. Si ven cómo las cajas van como haciéndose redondas hacia arriba. Un Boeing 747. Si recuerdan, los aviones tienen es un cilindro y se le son cilíndricos, son un tubo prácticamente. Entonces le van dando la forma y la altura según el avión que van a volar. Este acá es bastante alto. Yo pensaría que puede ser para un 777, Y como pueden ver, el proceso es bastante complejo y requiere de bastantes personas trabajando en sintonía para que todas las cajas sean apiladas, acomodadas de manera óptima para que dentro de la aeronave no sufra ningún movimiento, se mantenga estable, el peso de balance de la aeronave se garantice y toda la operación sea de manera segura para que la rosa ecuatoriana y flores en general lleguen a su destino final, alegrando a las parejas de todo el mundo. Después, y siguiendo con el recorrido, ingresamos a los cuartos fríos, que tengo que decir son bastante fríos, ya que bordean los 2 grados, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, así que si entran aquí algún día, vengan bastante abrigados. Y una vez en el cuarto frío, seguimos empujando la carga. Bueno, están empujando ellos la carga para llevarla hacia la plataforma del aeropuerto. Una por una, de manera estratégica, van saliendo hacia la plataforma, donde son movidas posteriormente con equipos bastante fuertes y que puedan mantener y llevar toda esta carga hacia cada uno de los aviones. Así que ahora vamos a salir a la plataforma para ver cómo están los aviones y continuar este recorrido. Uno por uno van saliendo de los pallets hacia la plataforma y de ahí directo a los aviones. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo es el proceso de subida o de carga de las rosas ecuatorianas, en este caso en un Airbus A330 de la aerolínea Avianca Cargo, que es uno de los actores más importantes de la cadena logística de la flor y rosa ecuatoriana. En medio del bosque termino este reportaje diferente sobre temas floricultores. ¿Y por qué es diferente pero a la vez muy relacionado a la aviación? Porque todas estas rosas que hemos visto el día de hoy, como les mostré en las tomas anteriores, llegan al aeropuerto y se van en los aviones de carga, en los cientos de aviones de carga que han llegado estos días al aeropuerto de Quito. Entonces, muy conectado lo que conocimos hoy, el proceso de cómo viajan las rosas ecuatorianas desde la finca hasta el aeropuerto y del aeropuerto a todo el mundo. Bueno, quería compartir con ustedes nuevamente este tradicional reportaje prácticamente todos los meses de febrero, donde les muestro cómo es el proceso de exportación de las rosas ecuatorianas. Espero que les haya gustado todo. Coméntame lo que tú quieras en los comentarios. ¿Conocías el proceso de las rosas? ¿Habías visto una finca alguna vez? Déjanos saber abajo en los comentarios. No te olvides suscribirte al canal si todavía no lo haces. Y no te olvides también visitarme en todas mis redes sociales. Búscame como Nicolás Larenas y visita mi blog en elarinas.com. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.